Hace tiempo, mientras estaba mirando pendejadas, vi un video de una Play 1 gorda siendo arreglada y dije, ¡jue madre! ¿Qué habrá pasado con la primera PlayStation que tuve? Me puse como sucio, nostálgico, recordando todas las consolas que tuve y que no cuidé bien. Después solo fueron 5 u 8 si contáramos la Atari Tetris o la Polystation. Sí, esta cosa rara. Tuve como 4 de esas. U otra que perdí en un bus. La busqué todo lo que pude, en todos los lugares en los que podía estar guardada la consola en mi habitación y no la encontré. Me indigné diciendo, ¿cómo? Y fui a buscar mi hermosa PlayStation en internet. Al final será el unboxing, mientras tanto suscríbanse para más placer, así que busquen todas partes, y por todas quiero decir Mercado Libre. La verdad es que no es por nada en especial, simplemente fue la opción más rápida. A ver, fue una de las consolas más importantes del mercado y vendió muchísimas unidades, como también juegos. Más que todo porque era fácilmente pirateable y en esos tiempos realmente había que saberle al lugar, porque no es como que ahora quieres comprar un juego y piensas Steam. Todo era de la calle y se hacía a la manera de la calle. Sí, todo un problema, la verdad. De ahí viene lo de la Play chipeada, por las formas que se hacían para piratear la consola. Se soldaba un chip en su sistema y así podía leer discos que no eran originales. Lo que hacía realmente el chip era que mientras iniciaba la consola te pedía 2 códigos de autentificación mediante un patrón impreso que tenían los discos en esa época. Después de eso el juego iniciaba automáticamente. Lo que hacía el chip era simplemente reproducirlo cuando lo pedía la consola y ya te dejaba jugar. Prosigamos, después de ver bastantes PlayStation, pero no eran suficientes, después les muestro por qué. Me decidí por una, era la más barata. Tenía el control original, la memory card y varios juegos incluidos. Dije, esta es carajo y procedí a comprarla. Ustedes saben cómo es el proceso de comprar una persona. Terminas tardando como 2 horas antes de comprarla, en blanco y con las nachas bien prietas. Fui a comprar y se compró. Todo transcurrió como debía, todo normal, todo correcto y yo que me alegra. Pero seguí buscando más y más consolas y ahí terminé en eBay y encontré una cosa. Una PlayStation Fat japonesa con caja y todo incluida. Eso fue como un mental y ustedes dirán, uy, esa cosa tenía que valer un montón. Y la verdad es que no. Aquí fue un momento donde recordé algo muy importante. Como que me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando el audio. Recordemos que la idea de todo esto era que quería exactamente la misma consola, tal cual y como la recordaba. La PlayStation 1 tenía sus particularidades dependiendo de su versión. Yo recordaba que mi hermosa Play tenía las bananitas de la época detrás. Sí, así le decíamos a eso. Se utilizaba una conexión analógica de audio y video. La amarilla es la que da video, la blanca y la roja son el audio estéreo, que son el izquierdo y el derecho respectivamente. Bueno, pues la que compré en Mercado Libre no tenía nada de eso. Peor, no tenía nada detrás, solo las conexiones estándar. Claro, estaba como loco pensando en qué iba a hacer ahora. La cancelo, dejo que suceda y después la vendo para comprarme esta, me dará tiempo. Estaba seguro de que esa era la PlayStation que quería, hasta recuerdo que tuve esa misma caja. Mis recuerdos explotaron en ese momento, solo por ver esas benditas bananitas. Hubieron bastantes problemas, sobre todo porque no me alcanzaba el dinero en ese momento. Quería pedir prestado a mi hermano, pero me vendió completamente. Sí, fundado en internet. Me alteré bastantico porque no sabía qué hacer, pero por lógica y obligación tuve que cancelar la compra anterior. Me disculpo de verdad con el vendedor, la verdad es que me dio mucha pena haber hecho eso. Y procedí a informarme más del asunto y en medio de todo el descontrol, encontré una página en Wikipedia sobre las distintas versiones de la Play. Ahí se explicaba todo sobre las versiones, lo que tenían, lo que modificaba, cuáles se vendieron y en dónde. El problema es que yo estaba obsesionado con esa PlayStation, la caja estaba incluida, por Dios. Pero bueno, para no alargar tanto este relato, pues resulta que no, esa no era tampoco la que tuve. Primero que todo era casi imposible que haya sido japonesa, teniendo en cuenta que los juegos que tuve estaban en inglés, y por lógica solo lee discos japoneses y están en japonés, obviamente. Por esa razón, dinero y envíos, tuve que rendirme con esa versión, que era la SSPH3000. Entonces la lógica ahora era buscar las que salieron en Estados Unidos y que se hayan exportado en Latinoamérica. Resulta y acontece, después de varios meses encontré varias. Una de ellas era la versión SSHP 5000, pero sigue siendo japonesa. Sigo pensando que tuve una, la verdad. Pregunté a mi familia sobre la Play y resulta que la que habíamos comprado tuvo un plazo mínimo de 1 año y medio después de mi nacimiento. Teniendo en cuenta esto, las únicas versiones que pudieron haber existido según las especificaciones
especificaciones que quería. Solo podían ser las primeras, las SSPH 1001. ¡Wow! Todo se me hizo súper sencillo después de eso. Seguí buscando y encontré varias. La que me iba a comprar era perfecta porque su fecha era en septiembre del 96, que es mi año de nacimiento. Quise preguntar, pero el hijo de su madre respondió tarde y además lo hundió después de responder. Me arrepiento no haberla comprado de una vez, pero era una idea peligrosa. Era perfecta, venía con Spyro edición coleccionista, uno de los primeros controles y memory card gris. Pero en fin. Ahora, el único problema era el envío, pero me valió 3 hectáreas de monte. Impuse lo que me lo enviaran directamente a mi casa. La verdad, ya pa' que hijo de puchas. Y aquí está. Empecemos a abrirla porque es un unboxing, obviamente. Al ser original me lo compré con unos discos aparte, así que... porque probablemente no lea discos piratas, así que me compré unos originales. A ver. Adiós. ¿Se quiere ir? ¿Qué hay aquí? Prácticamente... Uf. Entonces, primer control. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Más cables. Los cables AV y los de poder. El otro control. La madre, esto está súper bien cuidado. Están increíblemente bien cuidados. Probablemente los renovan. Bueno, aquí tenemos la más importante, la memory card. No sé. La memory card. Esta es la de Play, no sé por qué tenía una con Play 2, pero la limpió bien. Probablemente haya renovado todo. La haya limpiado o le haya cambiado partes. Está muy bien cuidado. Y aquí tenemos la Play. Primero ya. Tenemos la Play prácticamente. Súper, hiper, mega vieja. Vamos a abrirla. Porque puedo. El problema es cómo. Voy así, con cuidado de que no la raye. Listo. ¡Ja! Tiene el CD dentro. Este CD está bien. Esta es la primera Play que existió. Bueno, de las primeras. Se puede leer aquí. Es del 97. No, lo hicieron después de unas versiones del 97 y el número aquí es el que dice que es de las primeras. ¿Por qué es de las primeras? Primero, porque tiene estas cosas acá arriba. Los pines fueron de las primeras versiones y después los quitaron. Y segundo, para saber 100% si es de las primeras versiones, es la parte de acá. Es prácticamente el lector normalmente está hacia la derecha y aquí está en diagonal hacia la izquierda. Es la única forma de saber si es de las primeras versiones. Y prácticamente eso es todo. Bueno, ¿qué tal si lo vamos a probar de una buena vez?
Ay, allá hay otro malo. Este gordo, ¿con qué? Con circo. Realmente no les había contado esto, pero tengo esta PS1. Antes de hacer este video realmente esta no estaba funcionando, estaba rota, pero ya la arreglé. Esta PS1 realmente es mejor en todos los sentidos, tiene mejores gráficos, mejor audio y pues funciona mejor. Y para no cortarle la vida útil a esta PlayStation 1 que es de primera generación y no ganarme problemas innecesarios comprándole mejor lector o algo así, pues para eso mejor juego con esta consola. Igualmente si quiero comodidad o streamear juegos en mi canal, para eso están los emuladores. Si realmente quisiera capturar los juegos desde la misma Play, tendría que comprar esto y pues no. Bueno, después de todo este video, realmente puedo recomendar que compren la Play 1. Sinceramente, con todo el dolor de mi corazón, no puedo recomendarlo. A ver, al ser una consola retro siempre es interesante sentir la experiencia tal cual como fue en la época. Aunque sinceramente debe ser engorroso tener que comprar un adaptador o incluso conseguir un televisor que se adapte a los conectores de la consola. También está el hecho de que si no compran discos originales tendrán que chipear la consola. Es algo que requiere técnico, cuesta dinero y se tiene que ir a un lugar confiable para evitar malos procedimientos. O pues otra opción sería encontrar donde comprar el mod de FreePSX Boot para desbloquearla y ustedes mismos quemar los discos para jugar. Pero se ahorran todo esto instalando un emulador y ya. Hasta tienen mejores gráficos. Es mucho más cómodo, se ve mejor, con poquitísimos problemas y juegas en cualquier región sin problemas. Por eso digo que si es por nostalgia o quieren recuperar la felicidad que perdieron hace mucho tiempo, siempre es buena idea satisfacer a ese niño interior. Solo recordemos que cada vez habrá menos PlayStation. Las consolas antiguas cada vez estarán más y más en peligro de extinción, así que cuidémoslas mucho. Me voy a poner avaricioso y llegamos mínimo a 10.000 likes, voy a comprarme una consola que le tengo muchas ganas desde hace rato, así que podrán adivinar cuál será. Y no tengo nada más que compartir, solo quería hacer este video para compartirles la felicidad que tuve al comprar la PlayStation de mi infancia. Cualquier apoyo es muy importante en esta época y si quieren compartir alguna anécdota que tengan abajo pueden hacerlo con total libertad. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Dicho esto y sin nada más que decir, good night.